Sí. ¡Bravo! ¡Qué falsete! ¡Qué bárbaro, Rafael! Y mira Esa que, garganta, y mira esas que ahorita cuerdas. comenzando en la mañana Sí. es un poquito pesado, pero con mucho gusto. Oye, pues qué gusto tenerte por aquí de nueva cuenta, Rafa. Vienes a presentarnos tu séptima producción discográfica titulada Como Agüita de Limón, ¿verdad? A ver, Así es, cuéntanos. Como Agüita de Limón. Mira, es un disco que lo hice con mucho cariño a través de un maestro excepcional, uno de los mejores productores de México, el maestro Lázaro Muñiz, el llamado Cuchillito. Así es. El maestro me dijo, mire, maestro Rafa, usted canta ranchero, usted canta la música regional mexicana, la música tradicional, pero necesita algo de banda, algo modernito, algo para llegarle también a las nuevas generaciones. Y accedí. Mira, no es que yo quiera ser grupero, pero dentro de mi catálogo tengo que tener algo de esto. Y aquí está ya hecho con mucho cariño para que toda la gente que nos sigue en los medios electrónicos y todas las redes sociales, pues lo puedan adquirir. Oye, ¿no hubo de repente ese choque ideológico donde te digas, bueno, es que pues, lo mío siempre ha sido el género ranchero y de repente como hacer una incursión dentro de lo grupero, de lo regional, es como un poco más complicado, ¿no? Es complicado. Y sobre todo, mira, la gente que a veces quiere cantar banda y que es ranchero, quiere vibrarlo. Y no, es diferente, la manera de interpretarlo es diferente. De hecho, el maestro me lo hizo notar y gracias a él también yo cambié ciertas cosas de mi estilo, algunas cosas que son platicaditas, sabrositas, con pasión y con gozo para hacerlo. Este nuevo material discográfico incluye algunos covers y varios temas inéditos. ¿De qué estamos hablando, entonces? Si estamos hablando de temas como Madrecita Querida, mil perdones te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido, algo muy tradicional. O La Cocaleca, que ya Benny Moré la cantaba hace muchos años. Y pero temas también como el Regalito, como el Saborcito de Granada y como también el tema que da el nombre al disco, como Agüita de Limón, pues está riquísimo, es para bailarse así, les digo yo, de cartoncito de cerveza o de abulto de cemento, como quieran bailar. Eso, chivo. Oye, ¿por qué decidir ponerle este título al disco? Con tantos temas, ¿por qué Como Agüita de Limón? Porque es el más rítmico y sabroso. Y es el que no es ni es quebradita, ni es así muy rancherito, sino es algo sabrosito. Y créeme que ha funcionado, me ha funcionado, me lo compran mucho precisamente por este tema de Como Agüita de Limón. Hasta me dice, Ata lo mata, me dice, el gran amigo me dice, oye, Rafa, hasta ya me dio sed. Le digo, sí, ya me dio sed. ¿Cómo no, chivo? Así es. Oye, ¿y esta dónde se grabó, Rafa? Sí, mira, lo grabamos ahí en Sinaloa con una banda que se llama Los Coyonquis y aquí en México se hizo la masterización, la mezcla y todo. Y gracias a Dios, mira, dentro de esto también tengo dentro de los ritmos, la caja de ritmos y la batería a don Alejandro Cerezo, el ex baterista de Juan Gabriel. Tengo a Dani López en la batería, en el bajo, también de Juan Gabriel. Y tengo coros del maestro Daniel, que trabaja con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. O sea, puros grandes y puros puro producto aprobado. Claro. Pues te agradezco en el alma, mi No, queridísimo muchas Rafa. gracias, Un verdadero Marco. placer, Como Agüita de Limón. Como Ya la Agüita gente de lo puede comprar.